Estamos en diálogo con Fernando Spoliansky y bueno, él nos va tirando distintas puntas de lo que ve en el contexto económico local aquí en la ciudad y en nuestra provincia. Fernando, ¿qué es lo que vos ves sobre tu pantalla allí en el estudio contable? ¿Qué tenés en pantalla a partir de la cartera de empresas y de comercios y de monotributistas que atendés? Bueno, Alejandro, la verdad es que esta crisis ha golpeado por igual a la mayoría de los rubros que componen la actividad económica de la ciudad de Neuquén o mismo de la provincia. En el caso particular nuestro atendemos a distintas regiones de la provincia y todas se han visto afectadas por igual. Desde luego que los sectores comerciales e industriales en las pequeñas y medianas empresas, a mi criterio, han sido los más golpeados. Y dentro de los sectores comerciales, sin ningún lugar a dudas que el rubro gastronómico y yo creo que el de venta de ropa también ha sido muy golpeado, pero fundamentalmente el sector gastronómico, por la implicancia que ha tenido el aislamiento social preventivo y obligatorio y las limitaciones que ha habido y el cambio de modalidad en su trabajo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido el sector comercial fue golpeado en términos generales, exceptuando por supuesto aquellos servicios esenciales como han sido los supermercados o las despensas de cercanía, que han podido mantener y en algunos casos hasta han aumentado sus ventas producto de que son servicios esenciales. Nadie puede dejar de sostener sus cuestiones alimentarias. El resto de los rubros comerciales se ha visto significativamente golpeado. Y respecto de las empresas radicadas aquí en la ciudad de Neuquén y en la provincia que tienen que ver con la producción de algún que otro servicio, sobre todo vinculado con los servicios petroleros, que aquí es muy fuerte la actividad económica en ese sentido, también han sido muy fuerte golpeadas. Generalmente son pymes familiares que cuentan, por supuesto, con una plantilla de trabajadores y trabajadoras del orden de entre los 50 y 100 trabajadores, cada una de ellas, y han sido muy golpeadas, no pudiendo en la actualidad por supuesto, tener actividad y les es muy, muy complejo poder afrontar los salarios de sus trabajadores. Así que han avanzado con distintos regímenes de suspensión, de disminución de los salarios y realmente poniendo en riesgo la continuidad no solo del trabajo de los asalariados, sino también la continuidad de esas empresas, pequeñas y medianas empresas de toda la provincia. Así que realmente con mucha preocupación se ve el panorama desde quienes asesoramos, quienes nos toca acompañarlos en este momento, porque la verdad es que todo indica que no todas las actividades económicas se van a poder mantener, por lo menos no como las conocíamos y no en la magnitud que las conocíamos. Yo creo particularmente que va a haber una fuerte disminución de la actividad comercial e industrial en todo el ámbito de la provincia de Neuquén y posiblemente las unidades comerciales, las unidades productivas queden reducidas quizá hasta en un 50% de lo que conocemos. Así que eso va a tener un fuerte impacto en la actividad económica de aquí, de la provincia. Eso seguramente se va a replicar no solo aquí en Neuquén, en distintas provincias de la Argentina, y es posible que en el mundo también haya una fuerte contracción de la cantidad de unidades económicas, de actores económicos, quede una mayor concentración de distintos rubros en menores cantidades de actores económicos. Así que hay que estar muy alertas a cómo uno se sostiene en el tiempo, tratando de atravesar, achicando sus estructuras de costo lo máximo posible para tratar de atravesar este momento, resistir lo que más se pueda y luego, una vez que se reinicie la actividad económica, progresivamente ir incorporando aquella mano de obra que en el camino lamentablemente uno fue prescindiendo y, reestructurando stocks y demás para empezar a comercializar.
Pero es una situación muy compleja la que se observa, Alejandro. Fernando, ¿quiénes y de qué manera reacomodan este descalabro en la economía? Bueno, si uno revisa la historia económica mundial, por lo menos la contemporánea, vamos a hablar del siglo pasado y de lo que va de este siglo, uno encuentra dos hechos en la historia económica mundial que fueron muy significativos por lo que significaron de caída del Producto Bruto Mundial. El Banco Mundial en esta oportunidad está creyendo o calculando que la caída del Producto Bruto Mundial va a rondar el 10%, excepto en algunas zonas que tienen poca vinculación con el resto del mundo. Fíjate qué paradoja que se está dando, que los pocos países que van a crecer durante este año, tienen que ver con países que tienen poca vinculación con el resto del mundo y que son fuertemente agrícolas. ¿Por qué? Porque la cadena de valor en el mundo hoy está muy globalizada. Imagínate que para, por ejemplo, que la Argentina fabrique un auto, la industria automotriz es muy fuerte en nuestro país, es muy importante, pero para que fabricar un auto aquí en la Argentina necesitamos autopartes de distintos lugares del mundo, entonces la cadena de valor está muy globalizada. Aquellos países que no tienen esa circunstancia particular en sus cadenas de valor y en sus cadenas productivas, bueno, son los que el Banco Mundial, a través de un informe que publicó hace pocos días atrás, considera que van a crecer. Pero, como te decía, hay dos hechos históricos en el mundo que nos muestran qué es lo que ocurrió con las salidas de las crisis económicas. El primero de ellos es en el año 29, con la Gran Depresión en Estados Unidos. Allí, a partir del año 30, con el New Deal, que fue el nuevo acuerdo con el entonces presidente Roosevelt, y a través de un plan de inversión de obra pública muy significativa, enorme cantidad de miles de millones de dólares destinados a la obra pública, logró Estados Unidos convertirse en lo que es hoy, una potencia mundial. ¿Por qué? Porque desarrollaron obras de infraestructura muy significativas, como las autopistas que hoy tiene Estados Unidos, como puertos, como aeropuertos, rutas por todo el país. Es decir, lo que hicieron fue una fuerte inyección de dinero a través de la obra pública y así traccionaron al sector privado, pudiendo atravesar esa gran depresión que fue la crisis del 29. Y la segunda experiencia que podemos revisar en la historia económica mundial tiene que ver con el Plan Marshall, post Segunda Guerra Mundial, que fue un plan que estaba destinado también a la reconstrucción de los países europeos que habían quedado muy golpeados, destruidos después de la Segunda Guerra Mundial, y ese Plan Marshall también significó una fuerte inyección de dinero en obra pública. Así que, revisando la historia, entiendo y haciendo un paralelo, por supuesto, con las diferencias del origen, porque la del 29 fue una crisis financiera y la del Plan Marshall fue una crisis que fue una guerra mundial, es decir, haciendo las salvedades del caso, pero sirve para contextualizar el momento de la salida de la crisis y cómo se hizo. Creo que va a ser a través de la fuerte inversión en obra pública que, en este caso, los estados van a tener que impulsar, acompañar al sector privado para que logren despegar. Ahora, es cierto que eso va a requerir, Alejandro, de una fuerte inyección de dinero. Es posible que los países centrales más desarrollados puedan acudir a distintos organismos multilaterales de crédito, como fue en aquel entonces, para apalancarse, financiarse, es decir, conseguir los fondos a una tasa de interés razonable y a un plazo razonable para poder despegar sus economías, mientras que los países emergentes como el nuestro tengan menor disponibilidad de fondos, menos acceso a ese crédito internacional a tasas razonables. ¿Por qué? Porque ya contamos con un fuerte endeudamiento y nuestras economías ya venían muy golpeadas con un proceso recesivo de hace muchos años. Así que, en términos gráficos, es como que algunos países del mundo, los más importantes en términos de desarrollo productivo, van a salir quizá desde la planta baja de un edificio a construir de nuevo desde esas bases los pisos hacia arriba, que sería el crecimiento económico,
mientras que en los países emergentes como el nuestro probablemente salgamos del 7º o 8º subsuelo. Es decir, nos va a costar mucho más tiempo reactivar la economía y poder avanzar con el crecimiento económico. Bien, Fernando, en este último minuto, para los comerciantes que nos están escuchando, los monotributistas que nos están mirando, ¿qué hacemos con los impuestos? Porque ¿qué es lo que nos dicen? Nosotros no estamos produciendo, no estamos generando, pero nos siguen llegando las intimaciones de pago. ¿Qué va a pasar con la política de recaudación del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales? Vamos hacia una nueva moratoria, indudablemente, ¿no? La recaudación tributaria de los 3 niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, está actualmente en el orden del 50%. Eso está mostrando a las claras que la gente no está pudiendo pagar. Acá no se trata de ya de querer o no querer pagar, sino que efectivamente hay una cesación de pagos muy fuerte en distintos tributos, porque la situación es indudable que no se puede afrontar. Eso va a obligar, Alejandro, a los estados a pensar algún tipo de política tributaria que acompañe el momento que estamos atravesando. La Argentina en la actualidad tiene una moratoria vigente que está con estas características de vigencia hasta fines de julio, pero ya hay en el Congreso de la Nación un plan de una nueva moratoria más amplia, a 10 años, con una tasa de interés más baja que la actual, con un plazo de gracia de 6 meses, es decir, que uno recién empezaría a pagar hacia fines de año, y seguramente las administraciones tributarias provinciales y municipales tengan que ir en el mismo camino, es decir, acompañar a los sectores de la producción, del comercio, de los servicios, porque no va a haber ninguna otra forma que la gente pueda tributar si no es a través de un plan de facilidades de pago con estas características: bajas tasas de interés, largos plazos y sobre todo un plazo de gracia. Ahora bien, los estados también van a tener que mirar con mucho cuidado y prestar mucha atención, porque convengamos que la prestación elemental que prestan los estados en los niveles que correspondan, en el caso nacional y de las provincias, los servicios que son los derechos educativos, de salud y demás, no se pueden de ninguna manera resentir, y eso tiene que ver con los ingresos tributarios de los distintos estados. Y en el caso de los municipios también las prestaciones básicas esenciales. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Gracias a ustedes. Fernando Spoliansky ha pasado por Código Urbano. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 22 horas, aquí en 24/7 Canal de Noticias. Los dejamos con Sergio Sarachu. Ya viene. Hasta el lunes. Pásenla bien. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.